Seguimos cubriendo el torneo de candidatos 2022 y en la ronda número 8 se ha dado otra partida extraordinaria entre dos geniales grandes maestros de los Estados Unidos. Tenemos con blancas al gran maestro Hikaru Nakamura, que hace poco ha regresado a los torneos de ajedrez, ritmo clásico, y lo está haciendo muy bien, y que está allí peleando por estar en la parte alta de la tabla de posiciones. Y su rival es Fabiano Caruana, quien le derrotó en la primera ronda y está a la casa de Nepo, el líder, a solo medio punto por detrás de él. El tema es que Nepomniachtchi empató de manera rápida con Dingliren y entonces, de ganar esta partida, Caruana quedaría en el primer lugar empatado con él. Prepárate para ver una partida excepcional, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Hikaru Nakamura con E4, responde Fabiano Caruana E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como variante principal. Acá Fabiano demuestra que juega a ganar, como buen jugador de ataque que es. Podría haber planteado la berlinesa, pero en honor a la verdad, esa defensa a estos niveles podría llevar a posiciones muy secas e igualadas. Sigue el juego con alfil A4, caballo F6, enroque y caballo por E4, entrando Caruana en la variante abierta en la apertura española, donde las negras ganan un peón, pero solo de forma momentánea. Ahora bien, lo más empleado, lo clásico, es la variante cerrada, a la que se llega tras alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, cuidando del peón E5 y con ello liberando al caballo de dama de dicha tarea, el cual ahora podría ir a A5 para cazar al poderoso alfil español. Es por ello que esto sigue habitualmente con C3, enroque, a H3, previniendo saltos de pieza negra G4, caballo A5, alfil C2, C5, D4, etc., habiendo miles y miles de partidas con esta posición. Como siempre, todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero bueno, regresemos a los juegos de la partida. Caballo por E4, la variante abierta en la apertura española, decide jugar Caruana. Nakamura prosigue con D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, atacando en un 2 contra 1 al peón D5, así es que esto sigue con alfil E6, C3, alfil C5, caballo BD2, enroque, alfil C2, amenazando ganar peón en E4 luego de los cambios, y las negras responden con caballo por F2, siendo esto lo más teórico en esta línea. La idea de las negras es entregar dos piezas por una torre, uno o dos peones más, y junto con ello dejar algo expuesto al rey rival, pues las negras pretenden abrir la columna F para el ataque. Bueno, esto sigue con torre por F2, alfil por F2 jaque, rey por F2, F6. Acá está el punto de la línea en cuestión. Las negras buscan jugar contra el rey expuesto y ahora las blancas sorprenden jugando caballo F1. A ver, lo más habitual no es esto. Lo más habitual y también correcto es jugar E por F6, a lo que sigue dama por F6, caballo F1, caballo E5, alfil E3, torre a E8, alfil C5, caballo por F3, entregando la torre de F8 a cambio de un ataque casi ganador. Acá no hay nada mejor que jugar G por F3 y digamos que también es posible de ver alfil por F8. Pero primero veamos qué pasa si G por F3. Parece ser lo correcto. Seguiría torre F7, rey G2, dama G5 jaque, caballo G3, D4, alfil por D4, C5, luego ideas con alfil D5 y la posición sería compleja de jugar con blancas. Habría un fuerte ataque negro, pero defendiéndose bien, conociendo bien la teoría, el blanco podría defenderse. Ahora bien, respecto de la otra posibilidad, alfil por F8, capturando la calidad, ¿verdad? Bueno, esto sería un error debido a caballo H4 jaque, rey G1, torre por F8, dama E2, alfil F5, alfil por F5, caballo por F5 y tendríamos igualdad material, pero una iniciativa negra realmente impresionante. Hay una fuerte presión en la columna F,
puede venir un avance de peón a D4 para mejorar al caballo y acentuar la mayoría de peones en el ala de dama, etc. Las negras estarían claramente mejor. Eso en caso que se jugase la línea principal, ¿verdad? Donde luego de este F6 se capturan F6 con blancas, pero por supuesto todos estos maestros vienen con preparaciones caseras, ¿verdad? Antes de este torneo, ahí en su laboratorio de análisis, estuvieron ahí preparando todo su repertorio. Así es que caballo F1, lo que juegan las blancas, sigue la partida con F por E5 y ahora rey G1. El rey se quita de los rayos X de la torre y las negras cuentan, como dije antes, con una torre por 2 piezas más 2 peones y un centro móvil de peones. Esta partida luce de igualdad, pero está absolutamente desequilibrada la posición, lo cual la vuelve interesante. Sigue esto con dama D6, alfil E3, alfil F5, buscando cambiar alfiles ya que el alfil español debe estar siendo de las piezas más activas de las blancas en esta posición. Alfil B3, por supuesto Naka evita el cambio y a la vez presiona sobre D5. Sigue la partida con torre a D8, dama E1, caballo A5 yendo por el alfil español, dama F2 amenazando alfil C5 ganando calidad, la torre de F8 concretamente. Así es que caballo E7 juegan las negras para impedirlo, torre E1 presionando vía rayos X al peón E5 y las negras juegan C5. Imprecisión de Fabiano, pues está dejando el peón de E5. Preferible era jugar alfil D3 para seguir con E4 posteriormente o bien jugar algo como torre de E8 manteniendo la defensa del peón E5, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con C5? Las blancas pueden ganar un peón. ¿Dónde? En E5. ¿Qué juegan acá? Caballo G3. Tremendo error de Hikaru. Pudo haber jugado alfil G5 atacando la torre y al peón E5. Y tras torre de E8 para zafar de ambas amenazas, entonces torre por E5, leñazo. Y luego de torre por E5, entonces alfil F4, pinchando a torre y dama. Esto sería clara ventaja para las blancas. Curioso que a Naka se le haya ido esto, ¿no? Entonces, no juega el contundente movimiento alfil G5, sino que juega caballo G3. Bueno, sigue la partida con alfil D3, dama D2, C4. Nuevo error de Caruana. Preferible era jugar E4. ¿Por qué? Bueno, porque con esto las negras se desharían de la debilidad del peón E5, la cual ya he remarcado antes, y el peón de C5 controlaría la casilla D4, donde las blancas añoran llevar una pieza. Pero bueno, C4, error de Caruana. Sigue la partida con alfil D1, torre D7, alfil F2, atacando al peón E5, torre de F7, evitando la captura blanca en E5 porque vendría un torre por F2 en algún momento, y ahora una jugada tremenda de Naka. ¿Cuál es esa jugada tremenda? Caballo H1, pero tremendamente buena. El blanco con esto se va deshaciendo de la inmensa presión negra en el centro y la columna F a través del plan de jugar idealmente un alfil G3 y caballo F2 posteriormente. Una jugada muy difícil de ver y hacer. Además, con estos amenaza al peón E5, así es que sigue la partida con E4, caballo D4, el caballo llega a su casilla ideal, dama G6, H4, otra jugada muy interesante de Nakamura. Este movimiento tiene dos propósitos. Primero, jugar H5 y H6, debilitando las casillas oscuras del enroque rival. Y segundo, jugar un dama G5 y tras el cambio de damas, la posición siempre será mejor para el que tiene ventaja material, que en este caso, independiente de los peones, es de las blancas. Sigue la partida con caballo C5, imprecisión nuevamente de Fabiano, pues no atiende a los planes del blanco en el ala de rey. Debió jugar en su lugar a H5, digamos, entrando en el cambio de damas, tras dama G5, dama por G5, H por G5, G6, caballo C6, caballo D6, y bueno, intentar aguantar aquí. Pero ha jugado caballo C5, entonces te meto el peón hasta la garganta, H5 juega Nakamura, dama D6, alfil G4, H6, dama E3.
La idea podría estar siendo caballo F5 seguido de dama por C5. Así es que Fabiano dice, ok, ya te liberaste y amenazas tomar iniciativa. Así es que te juego dama F4 y cambiamos damas. Hikaru acepta, juega dama por F4, torre por F4. Y ahora tenemos esta posición donde las blancas, al tener dos piezas por la torre, podrán apretarla y marcar diferencias. Sigue esto con caballo E6, con doblete ambas torres, así es que forzado es jugar caballo por E6. Sigue la partida con alfil por E6 jaque, rey H7, alfil por D5, comienza a caer la fruta madura en la posición negra. Sigue esto con torre 8 F5, alfil C6, torre por H5, alfil D4. Nota cómo los alfiles blancos ya juegan en la partida y son unos verdaderos demonios. Sigue la partida con torre HF5, caballo F2, torre F7, B4, H5. La posición negra solo va empeorando. A4. Podría haberse hecho con una calidad Hikaru, jugando otra cosa, como alfil E8, amenazando la torre. Seguiría torre 7 F5, alfil E3, torre H4, G3 y bueno, la torre se queda sin casillas, ¿verdad? Pero ha decidido jugar A4, sigue la partida con B por A4, alfil por A4, H4, alfil E3. Las blancas podrían haber incrementado su ventaja jugando alfil C6, tocando en E4 o bien torre A1 yendo por el peón A6. Pero como sea, la ventaja de Nakamura es tan grande que se puede dar el lujo de hacer algunas cuantas jugadas no tan precisas. Y volviendo a la partida, ha jugado alfil E3. Sigue el juego con torre 4 F5, quitándose de la amenaza, torre A1, H3, torre A2. Y digamos que aquí, por ejemplo, si se hubiese jugado otra cosa en lugar de torre A2, como caballo por H3, esto sería un error que le daría vida a las negras. Esto porque seguiría torre F1 jaque, torre por F1, torre por F1 jaque, rey H2, torre E1, luego torre E2 y ojo que las negras se meterían en la partida. Hay que tener mucha atención, mucho cuidado respecto a las chances de contrajuego del oponente, siempre. Entonces, bueno, lo que hace Nakamura es jugar este torre A2. Sigue el juego con H por G2. Las blancas no capturarán el peón, sino que lo utilizarán como escudo. Y por tanto se decantan por jugar alfil D1. Y es que fíjate, si rey por G2, esto es un grave error, porque tras torre F3 se atacaría al alfil. Y luego de alfil D4 entonces E3, cortocircuitando a las blancas. Y el ataque negro sería ahora el ganador. Tras caballo por D3 y C por D3, esos dos peones pasados y conectados de las negras decidirían la partida. Pero bueno, en el juego, Nakamura se ha decantado por el correcto movimiento alfil D1. Sigue el juego con torre 7 F6, alfil G4, torre D5, rey por G2. Ahora sí es posible capturar, pues no hay presión negra por la columna F. Sigue el juego con torre G6, rey G3, alfil F1, alfil D4, alfil D3, rey F4, rey G8, alfil F5, torre H6, caballo G4. Las blancas van generando progresos significativos con sus piezas. Sigue la partida con torre HD6, caballo E3, torre B5, alfil C5, torre F6, rey E5, rey F7, caballo D5, preparando un torre F2 mortal una vez se quite la torre negra de F6, ¿verdad? Que está siendo amenazada. Pero aquí Fabiano prefiere jugar torre por F5 jaque intentando restar piezas atacantes al rival. Sigue el juego con rey por F5, E3 jaque a la descubierta, rey E5, E2. El peón negro está a punto de coronar, pero Hikaru juega alfil F2 como diciendo, ¿a dónde vas, peón mugriento? Sigue la partida con torre B8, alfil E1. Digamos que era posible jugar torre por A6 depilando más peoncitos. Pero bueno, alfil E1 juega Hikaru, Fabiano, torre E8 jaque y ahora rey F4. Una retirada incorrecta que permite al negro avanzar su peón G con ganancia de tiempo. Preferible era jugar rey D4 y el rey blanco estaría bastante más seguro. Pero, tras este rey F4, bueno, digamos que esto brinda el recurso G5 jaque y que Fabiano juega. Y las blancas juegan rey G3.
Obviamente no, rey por G5 por torre 5 jaque, luego caería el caballo y las negras salvarían la partida. Entonces rey G3 se ha jugado, torre 6, rey F2. El rey blanco va quedando muy pasivo cuando pudo el blanco jugar torre A1, cuidando de su alfil en caso que las negras quisieran jugar torre H6 y torre H1 y a la vez siempre tocando en A6. El rey blanco estaría así un poco más activo. Pero Hikaru ha jugado rey F2, algo impreciso. Sigue esto con torre H6, rey E3, torre 6 jaque, rey F2, torre H6. Por supuesto, Fabi es feliz con las repeticiones de jugadas. Así que Hikaru juega caballo E3, sigue la partida con torre F6 jaque, rey G3, torre F1 tocando el alfil, caballo G2 protegiendo al alfil, torre F6, un retroceso que ayuda a mejorar la posición del alfil blanco. Aquí un torre H1 quizás mantenía la torre negra activa de cara a complicar a las blancas en la primera fila, aunque la posición blanca, digamos, seguiría siendo mejor. Pero bueno, torre F6 lo jugado por Fabiano, Hikaru alfil F2, rey G6, torre A5, torre 6, caballo E1. El caballo, como decía Ninsovic, es mucho mejor bloqueador de un peón pasado rival que cualquier otra pieza, y es porque mientras bloquea, puede atacar otras casillas adyacentes igualmente. Sigue el juego con alfil F5, caballo F3, torre D6. La torre busca actividad por la columna D. Hikaru juega caballo D4, cerrando ese acceso a la torre y amenazando al alfil de F5. Sigue la partida con alfil D3, torre 5, rey F6, caballo F3. Y ante esto, Fabiano Caruana abandona la partida. La razón es que va a seguir alfil D4 mirando al rey negro, el peón G está cayendo y en suma, la posición negra es un desastre completo. Hikaru Nakamura se convierte en Super Hikaru y se mete en la pelea, acortando algo de distancia respecto de Jan Nepomniachtchi. ¿Crees en una remontada épica? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Acompáñame a ver la tabla de posiciones jugadas todas las partidas de esta ronda número 8. Bien amigos, cortesía del sitio de Chess24 tenemos acá los resultados del día de hoy. Rapport derrotando a Duda, Nepomniachtchi tablas tempraneras con Ding Liren, Nakamura derrotando a Caruana, lo acabamos de ver, y Firouzja en la partida más larga de todas, tablas con Radjabov. Primer lugar, Nepomniachtchi, 6 de 8, Nakamura, entonces escala al tercer lugar, 4,5, y digamos que Caruana queda allí en el segundo, pero un punto por debajo de Nepo. Al perder esta partida desaprovechó la gran chance de haber quedado empatado en el primer lugar con el ruso. Cuarto lugar para Rapport, y luego los 4 últimos lugares de este torneo. Ding Liren con 3,5 y luego empate en el último lugar Duda, Radjabov y Firouzja, los 3 con 3 puntos. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!